Mi abuelo tenía una expresión bastante graciosa. Aquella expresión se refería a aquellos hombres que se la pasan viendo mujeres, coqueteándoles y en general siendo los más mujeriegos posibles. Él decía que eran hombres con ojos alegres. Al menos para mí, cuando solo era un niño, era algo gracioso. ¿Y quién lo diría? Yo mismo terminé convirtiéndome en un hombre de ojos alegres. Y precisamente por eso fue que pasé por aquella experiencia traumática. Buenas noches a todos los que escuchan este canal. Mi nombre es Alexander Jiménez. Tengo 32 años y desde ya hace unos 8 años me dedico a conducir camiones de carga pesada. Ser un hombre de ojos alegres no es exactamente un orgullo, pero uno es como es y no hay nada que pueda hacerse al respecto. Así que simplemente soy fiel a lo que soy, o eso es lo que pienso. ¿Hay algo malo con eso? La verdad, no lo creo en lo más mínimo, aunque entiendo que hayan personas que no estén muy de acuerdo con esto. Podría contarles cómo me convertí en esta clase de hombre, que repito, no soy alguien malo, solo alguien honesto. Pero en sí, no creo que en este punto sea relevante contarles sobre ello. Pero lo que sí quiero aclarar es que después de aquella situación que pronto les contaré, decidí controlarme un poco. Esa vez estaba conduciendo por una carretera sinuosa en la región de San Martín, en Perú. No puedo decirles exactamente por cuál, porque, para empezar, ni siquiera soy de aquí. Simplemente la situación en mi país me empujó a venir hasta aquí y trabajar en eso. Soy de Venezuela y soy de los pocos afortunados que han logrado conseguir un buen empleo que pague bien en vista de la situación de mi país que me obligó a emigrar hace ya varios años. En sí, lo único que hago es seguir la ruta marcada en el GPS por la empresa a la que trabajo y me encargo de cumplir con los tiempos y las fechas de entrega. Suena sencillo y en sí no es que sea exactamente un trabajo difícil. Sin embargo, tampoco es como si fuera el más fácil del mundo, pues manejar uno de estos camiones o monstruos, como les dice mi hijo, requiere de habilidad y concentración. En la carretera tienes que estar al pendiente de todas las posibles variables que surjan. Debes estar pendiente de los vehículos que se atraviesan en tu camino, o tal vez de los transeúntes que pasan, o alguna situación que te obligue a detenerte. Y por cierto, es básicamente una trampa mortal frenar en seco. Por esta razón nunca conduzco a altas velocidades, pues no tienes ni la menor idea de lo que pueda pasar. Por lo cual, aún de noche, y a pesar del tráfico, no me gusta conducir a más de 80 kilómetros por hora. Aquella vez ya eran casi las 12 de la noche, y ya solo me faltaban unos 40 minutos, tal vez una hora, para llegar a la posada donde estaba programado que tomaría mi descanso nocturno. Recuerdo que los únicos vehículos sobre la carretera eran el gran camión que yo estaba conduciendo y un pequeño auto que iba adelante, el cual no tardó mucho en tomar velocidad y alejarse, dejándome totalmente solo en aquel tramo de carretera. Unos minutos después de que aquel pequeño auto desapareciera de mi vista, vi a alguien a lo lejos parado a un lado de la carretera. Probablemente estaba pidiendo un aventón, pero detenerse a tal hora en una oscura y sola carretera para subir a alguien a tu vehículo no es exactamente una buena idea. Sin embargo, hubo un pequeño pero no tan importante detalle que noté en cuanto me acerqué. Esa persona era una mujer, y no cualquiera, sino que era increíblemente hermosa. Aún a lo lejos y con apenas iluminación de las farolas de mi camión, podía notar la desbordante sexy figura que tenía. Obviamente, como cualquier otro hombre de ojos alegres, mi razonamiento se fue por la borda en cuanto vi a una mujer de semejante calibre, y lentamente empecé a bajar la velocidad hasta que finalmente me detuve justo donde aquella hermosura estaba de pie. Ella rápidamente abrió la puerta del pasajero y me preguntó hacia dónde iba. Yo le dije que iba directo hacia la posada que estaba un poco más adelante, y ella de inmediato casi me suplicó para que la llevara hasta ahí, para que ella pudiera usar un teléfono. Yo por supuesto le dije que se subiera de forma mecánica, mientras mi inquisitiva mirada se dirigía a la increíble figura de aquella mujer. No creo que pueda dar muchos detalles, pero sí puedo decir que su cuerpo tenía unas curvas increíbles.
Era el modelo perfecto 90-60-90. Ella, totalmente agradecida, se montó al camión y yo reanudé la marcha. Todo parecía normal. Yo intentaba saber solo un poco más acerca de ella, así que propuse distintos temas de conversación para lograr mi objetivo. Sin embargo, en un momento, ella estaba visiblemente mal. Su rostro se tornó pálido y de repente empezó a sujetar su boca con una mano y su estómago con otra. Después de un pequeño momento, ella no pudo resistirlo más y me pidió que me detuviera. Bueno, la carretera por la cual estaba conduciendo en aquel momento era sinuosa. Estaba llena de curvas, así que esto era probable que pasara, y más considerando que por la apariencia de esta mujer y su forma de vestir, se notaba que no era el tipo de persona que estaba acostumbrado a tomar viajes por carretera. No me quedó más opción que detenerme, pues no quería que ella soltara todo dentro de la cabina. Al fin y al cabo, el que iba a terminar limpiando todo eso no era nada más que yo. Y por más bonita que era aquella mujer, no era algo que estuviera dispuesto a hacer. En cuanto me detuve, ella apresuradamente se bajó del camión. Estuvo a punto de caerse, pero afortunadamente lo logró a tiempo. Y así empezó a salir arcoíris de su boca. Parecía que en serio se había enfermado, pues ya llevábamos ahí parados unos 8 o 10 minutos, y ella seguía en aquello. Afortunadamente pareció que había terminado con ello, y de nuevo se subió a mi camión. Lo primero que noté en cuanto ella volvió a sentarse a mi lado es que de sus carnosos labios salía una pequeña línea negra. Yo me pregunté si acaso era posible que una persona expulsara eso de su cuerpo. Supongo que en verdad estaba bastante enferma, así que le dije que se limpiara. Pero ella, en vez de limpiarse, con su dedo recogió lo que había quedado colgando y simplemente se lo tragó. Fue algo totalmente asqueroso. No expresé mis opiniones acerca de ello y simplemente reanudé la marcha hacia la posada. Sin embargo, el comportamiento de aquella mujer empezó a ser, ¿cómo lo digo?, extraño. Supongo que esa es la palabra correcta para describirlo. Primero empezó a moverse de formas extrañas, a mirarse al espejo y hacer como si estuviera hablando con otra persona. Luego empezó a gritar y decía todo tipo de cosas peculiares. Créanme cuando les digo que su comportamiento no encajaba con la increíblemente hermosa y sexy apariencia que tenía. En ese momento, lo único que pensaba era, por Dios, ¿a qué clase de loca subí a mi camión? Después de todos esos raros comportamientos, ella de la nada empezó a tocar mi brazo y luego mi entrepierna, para finalmente darme una caricia en el rostro, dejando de súbito su inusual comportamiento. No voy a negarlo, eso fue demasiado extraño e increíblemente tentador. Sin embargo, había otro detalle, y es que su piel estaba exageradamente fría. Entiendo que ella haya estado demasiado tiempo en el frío de la noche ahí parada pidiendo un aventón, pero créanme cuando les digo que aquel frío no tenía ningún sentido. Era casi como si, no sé bien cómo decirlo, pero realmente parecía como si sus manos fueran las de un cadáver. Así de frías estaban. Sin embargo, parece que esto no le importó mucho a mi amigo de abajo, pues ya se había despertado con aquellas insinuaciones tan directas. Sin embargo, yo estaba reacio. Aquellos comportamientos que había tenido la chica en mi carro no eran para nada normales. Intenté resistirme todo lo que pude, hasta que ella me dijo algo que no pensé que saldría de su boca. Me dijo que si era posible que ella pudiera darme un abrazo. Y ahí fue cuando ya no pude resistirlo. Ella se lanzó hacia mí y me besó. Yo estaba encendido, y ella lo sabía. Estuvimos varios minutos intercambiando besos. Yo me empecé a desvestir y ella intentó hacer lo mismo. Me dijo que yo tenía un corazón muy grande, lo suficientemente amable como para recogerla y ayudarla, algo que nadie en la carretera había hecho hasta ahora. Yo sabía que no lo había hecho por amabilidad. Lo hice porque aquella chica era hermosa, un espectáculo, y no podía creer que en ese momento estuviéramos a punto de convertirnos en uno.
Estaba a punto de iniciar. Ella me abrazó con fuerza, cuando de repente sentí algo en mi espalda, un dolor abrumador al lado de mi hombro y cuello, y luego sentí cómo me arrancaban la piel. En ese momento yo la empujé y miré mi hombro izquierdo. Estaba lleno de sangre, y cuando volteé a ver a aquella chica, tenía algo entre sus labios. Era sin duda un gran pedazo de piel y carne. Ella, esa loca, me había mordido y me había arrancado un gran pedazo de carne. Pero lo más aterrador es que lo masticaba y se lo tragaba como si fuera un delicioso snack. Y su cara era de una satisfacción pura. La sangre no paraba de brotar de mi hombro. Yo le dije que qué demonios había sido eso, que si acaso estaba loca. Pero ella sonreía, pasándose la lengua por sus labios, dando a entender lo delicioso que había sido para ella, y me preguntó si podía darme otro abrazo. Le exigí que se bajara ahora mismo de mi camión, pero ella, con una expresión de confusión, empezó a preguntarme por qué haría eso, si ella se estaba divirtiendo mucho, y acto seguido comenzó a reírse como una lunática. Ella se veía como una mujer frágil. Si recurría a la fuerza, podría sacarla fácilmente de mi camión, puesto que yo era un hombre alto y corpulento. Sin embargo, había un detalle que me hacía imposible realizar esto. Estaba totalmente aterrorizado. Así que lo único que hice fue abrir la puerta del conductor y salir corriendo. El dolor era insoportable. La cabeza me dolía y todo mi cuerpo se sentía aletargado. Es como si hubiera sido drogado o algo así. Ahora que lo veo desde otra perspectiva, se me viene a la mente que tal vez aquella cosa negra que salía de su boca era una especie de veneno. Un veneno que poco a poco hacía que me moviera más torpe y lento. A los pocos metros caí al suelo en la carretera, y en cuanto miré hacia atrás, ahí estaba ella detrás de mí. Ella no perdió el tiempo. Se arrojó sobre mí y empezó a morderme. Primero recibí una gran mordida en mis costillas, luego un par de mordidas más en mi brazo derecho, y finalmente una mordida en mi hombro izquierdo, justo donde me había mordido al principio, llevándose de nuevo otro gran trozo de carne. No sé qué rayos ella tenía en la mandíbula ni de qué estaban hechos sus dientes, pero en cada lugar donde ella mordió, me dejó una herida profunda o directamente me arrancó un buen trozo de piel y carne, lo cual, créanme, es algo increíblemente doloroso. Yo intentaba defenderme, pero como dije al principio, por alguna razón estaba demasiado débil. Mordió mi brazo derecho una vez más. Yo extendí mi mano izquierda en la calle tratando de buscar cualquier cosa para defenderme. Ella se alistó para darme el mordido de gracia. Con ambas manos cogió mi cabeza y la volteó hacia un lado, dejando expuesta la zona del cuello. Y justo antes de que me mordiera, yo usé lo poco que me quedaba de fuerzas para darle con una roca que había encontrado en la carretera y le impacté un golpe directamente en la sien. La verdad, tuve mucha suerte de haberme encontrado una roca que encajara en mi mano justamente en ese instante. Ella quedó aturdida. Inmediatamente me levanté como pude y salí corriendo a trompicones hacia el camión. Logré subirme y cerrar la puerta con llave justo antes de que ella pudiera agarrarme. Ya no era la misma chica hermosa que había visto en la carretera. Tenía su cara toda ensangrentada. Ahora parecía un verdadero demonio. Inmediatamente encendí el camión y me largué de allí. No sé cómo fui capaz de manejar tanto tiempo. Supongo que fue por la adrenalina. A los pocos minutos llegué a la posada. Lo dejé en el estacionamiento como pude y llegué tambaleándome hasta la recepción, hasta que todo se puso negro. Cuando me desperté, estaba en la cama de un hospital de un pueblo cercano. Aparentemente la recepcionista llamó a emergencias y me llevaron hasta ahí. Según lo que dijo el doctor, había perdido demasiada sangre, así que tuvieron que hacerme una transfusión. El doctor me dijo que había tenido mucha suerte, puesto que mi sangre era AB positivo.
Es decir, que podía recibir transfusiones de sangre de cualquier tipo. El médico también me dijo que habían encontrado en mi sangre algún tipo de sustancia, algún tipo de químico extraño, algo que hacían que mis músculos se pusieran rígidos o algo así. Eso fue lo que me dijo. La verdad es que me explicó un montón de términos complicados, pero a decir verdad, en lo único que estaba mi concentración en ese momento era en la linda enfermera que estaba a su lado. Sí, lo sé, soy una porquería, pero no lo podía evitar. Sin embargo, al verla, solo me hizo recordar a aquella lunática que estuvo a punto de matarme. Y bueno, por primera vez en mi vida, me contuve de decirle algo a alguna mujer bonita. Después de esto, la policía llegó y me hizo varias preguntas. Y sabiendo que jamás me iban a creer lo que en realidad pasó, les dije que me había atacado a un animal salvaje mientras me había detenido para fumar un cigarrillo, pero que no había logrado identificarlo. Honestamente hablando, esa experiencia fue por mucho la más traumática y aterradora que he podido experimentar en toda mi vida. Y estoy más que seguro que nunca jamás en mi vida voy a recoger a alguien que esté haciendo autostop en la noche, no importa que sea la mujer más linda del mundo. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Si ha sido así, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Y no olvides comentar si has pasado por alguna experiencia paranormal. Nos encantará leerte. Bien, ahora vamos con el siguiente relato. Antes de iniciar, me gustaría preguntarles, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar por ayudar a un total desconocido? ¿Lo ayudarían sabiendo que se puede meter en problemas? Y si, además de eso, el desconocido fuera un niño, ¿cambiaría esto su respuesta? Buenas noches a todos. Es para mí un gusto saludar a toda la comunidad que fielmente escucha este canal. Me alegra mucho de ser quien tenga la oportunidad de contar mi historia en esta ocasión. Me llamo Daniel. Tengo 36 años y soy conductor de camiones desde que tengo unos 24 años. Ya mal contados, llevo unos 12 años seguidos en este oficio. Durante estos 12 años, puedo decir con total orgullo que jamás he tenido un problema realmente significativo o alguna situación que interfiera directamente con mi trabajo. Siempre he sido muy profesional y me preocupo a diario por mejorar la forma en que hago mi trabajo cada día. Podría decir que llevo 12 años perfectos. No puedo decir que no me hayan pasado cosas pequeñas como problemas mecánicos y percances menores, pero jamás un accidente a gran escala. Pero claro, esto podría decirlo con seguridad si saco aquella ocasión de la ecuación. Yo estaba conduciendo entre las ciudades de Mocoa y Pasto en mi país, Colombia, y en el lugar en el que estaban cargando el camión, tuvieron algunos retrasos y problemas logísticos, por lo cual tuve que conducir de noche para cumplir con los tiempos de entrega. Realmente no es que me guste conducir mucho de noche. Cuando tienes un camión pesado se hace muy difícil fijarse en todos los detalles alrededor de la noche, y este tipo de vehículos requiere de mucha concentración a la hora de conducirlos. Además, esta carretera en la que estaba tenía una particularidad. Atraviesa la densa zona amazónica del sur de mi país, y aunque puede ser algo realmente hermoso de ver, digamos que es muy posible encontrarse con animales salvajes ahí, tanto inofensivos como peligrosos. Podría decirse que conduciendo no hay mucho peligro que digamos, pero hay ocasiones en las que estos cruzan la carretera y puedes llegar a atropellarlos accidentalmente. Lo preocupante de esto es que el gobierno de mi país se preocupa mucho por la protección de la flora y fauna, así que en el peor de los casos, incluso puedes llegar a ir a la cárcel si has tenido algo que ver con la muerte de un animal salvaje. Como podrán notar, es muy recomendable no detenerse en este tramo de carretera y tampoco conducir exageradamente rápido. Sin embargo, en aquella ocasión, tuve un problema que no pude evitar. Tenía unas ganas realmente inigualables de orinar. Estuve ocupado todo el día y no tuve la oportunidad de ir al baño correctamente. Así que en algún punto iba a pasar esto.
Estaba en una zona algo peligrosa, pero no pude evitarlo. Era parar a ir a orinar a un árbol o ensuciar el asiento y mis pantalones. Así que la opción a elegir era obvia, ¿verdad? Me dije a mí mismo que si ponía suficiente atención, no pasaría nada. O al menos, ese fue mi razonamiento para bajarme y buscar un árbol para hacer lo mío. El tráfico a semejante hora de la noche era realmente bajo, al punto que en ciertos tramos de carretera, mi camión era lo único que podrías ver a kilómetros de distancia. Si simplemente orinaba sobre los arbustos, debía estar bien, pero realmente no quería pasar alguna vergüenza si algún automóvil pasaba y me veía, por lo que elegí una distancia prudente para hacer lo mío, y fue todo un alivio cuando lo hice. Pero de pronto, un sonido me llamó la atención. Se escuchaba la voz de un niño llorar. Puede que fuera otra cosa, quizás el ruido de algún animal que sonaba similar al llanto de un niño, pero no estaba para nada dispuesto a dejarlo pasar. Me pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Pueden imaginarse el remoto caso de un niño perdido en medio de la selva? Solo pensarlo era aterrador. El niño estaría corriendo demasiado peligro, así que inmediatamente me apresuré al camión por una linterna. Era una potente linterna que siempre cargaba conmigo por si acaso. Regresé para revisar el lugar de donde provenía el ruido. Estuve buscando el origen del llanto por un buen rato, hasta que finalmente encontré lo que estaba buscando. Efectivamente, era un niño. Estaba llorando, aunque no lo hacía demasiado fuerte. Estaba en posición fetal, sentado en el suelo con su rostro entre sus rodillas. Obviamente iba a ir directo a ayudarlo, pero justo en ese momento, casi a 1 metro de distancia del niño, había una serpiente. Eso hizo que me detuviera en seco. Afortunadamente la luz que traía asustó al animal, pues una vez se vio envuelta en la luz de la linterna, se apresuró a irse en la dirección contraria, y con el miedo de que algo más pudiera hacerle daño a aquel niño, sin avisarle, lo tomé del brazo, lo cargué y lo saqué del interior de ese peligroso bosque. El muchachito forcejeó todo lo que pudo, pero no estaba dispuesto a explicarle el por qué lo estaba sacando de la selva, estando aún ahí adentro. Por lo que, en cuanto estuvimos justo al lado de mi camión, ya fuera de esta, lo bajé al suelo y lo tranquilicé, diciéndole que no iba a hacerle daño. Noté que el chiquillo incluso tenía la ropa rota. Le pregunté qué hacía en ese lugar. Él respondió que se había escapado de su casa, que vivía con su abuela, pero él tenía miedo y salió corriendo. Me dijo que él y su abuela vivían en lo profundo de la selva, en un lugar que, según lo que él me describía, era muy probable que ningún citadino pudiera llegar a conocer. El niño me rogó que lo ayudara, así que pensé en llevarlo a alguna estación de policía en cuanto llegara a Pasto. Yo me tomé esta tarea como si este niño fuera mi verdadero hijo, ya que más o menos tenía un hijo de la misma edad, y haberlo visto en aquella selva a punto de ser mordido por una serpiente me rompió el corazón. Justo cuando lo subí al camión y cerré la puerta del pasajero, escuché una fuerte voz que provenía de algún lugar dentro de esa densa selva. Parecía la voz de una mujer mayor, pero era bastante fuerte. Gritaba el nombre de Martín. Y en efecto, ese era el nombre de aquel niño. Se lo había preguntado hace unos momentos, así que supuse que la persona que lo estaba llamando era su abuela. Yo me alegré, pues si un familiar había venido a rescatarlo, tendría que entregárselo y problema resuelto, ¿verdad? Además, el niño debería estar muy feliz de volver a casa. O eso pensaba, puesto que el niño, ahí sentado en mi camión en el asiento del copiloto, se encogió de miedo. Así que supe de inmediato que algo malo estaba pasando. No lo pensé 2 veces. Tenía que llevar a este niño a la policía. Así que rápidamente me subí al camión y empecé a conducirlo. Martín seguía asustado. Yo le dije que se calmara y que todo iba a estar bien. Pero él me dijo que debíamos apresurarnos, ya que su abuela siempre sabía dónde estaba y no iba a tardar en aparecer. El niño dijo esto con una voz quebradiza y temblando. Era obvio que no llevaba una vida exactamente feliz.
así que intenté tranquilizarlo, diciéndole que todo estaría bien y que no dejaría que nada le pasara. Pero justo en ese momento, el niño, con su temblorosa mano, señaló al frente totalmente asustado, y en cuanto me fijé, apareció una mujer mayor de piel oscura en medio de la carretera. Usaba un vestido blanco, tenía el cabello liso y alborotado, y aunque estaba un poco lejos, podía notar que tenía las uñas realmente largas. En cuanto la vi, quedé muy sorprendido, pues habíamos recorrido ya bastantes metros, y era imposible que aquella mujer hubiera corrido dentro de la selva hasta alcanzarnos y ponerse delante del camión. Pero esto no fue todo. Ella dio un grito realmente ensordecedor, algo que hacía que me dolieran mis oídos. Gritaba el nombre de Martín. Martín lloraba y temblaba a mi lado, y al mismo tiempo me suplicaba que no me detuviera por nada del mundo, que lo llevara consigo y que no dejara que aquella mujer lo alcanzara. Yo me pregunté qué experiencias tendría que haber atravesado este niño para negarse tan rotundamente a regresar con su familia. No parecía ético lo que estaba a punto de hacer, pero si podía liberar a este niño del problema en el que estaba, asumiría sin dudar las consecuencias. Muchas personas dicen que el fin justifica los medios, y esta era claramente para mí una ocasión de esas. En ningún momento quité el pie del acelerador. Aquella mujer seguía gritando el nombre de Martín. Pensé que iba a arrollarla, pero en el último segundo, ella se arrojó hacia un lado con fuerza y salió rotando por la carretera. Sin duda alguna había sufrido un gran revolcón. La verdad, no me siento orgulloso de lo que hice, pero habría librado a Martín de su tormento. O al menos, eso fue lo que pensé. Pues en cuanto llegamos a la estación de policía principal en la ciudad de Pasto, resultó que aquella mujer a la que supuestamente había arrollado estaba ahí esperándonos. Inicialmente me trataron como un secuestrador, pero en cuanto vieron la reacción del niño a no querer despegarse de mí, comenzaron a hacerle preguntas y finalmente decidieron separar al niño de su abuela y ponerlo al cuidado del gobierno. La mujer, que se suponía era su abuela, estaba furiosa. Se acercó a mí y me sujetó del brazo con ambas manos y me dijo que yo le había quitado todo y que ahora ella iba a tomarlo todo de mí. En cuanto me soltó, había una extraña marca en mi brazo, la cual parecía un pequeño tatuaje de un árbol. Y después de aquello, pasaron un montón de desgracias en mi vida. Estuve a punto de quedarme sin trabajo porque la empresa casi entra en bancarrota. Mi madre enfermó de cáncer. Mi hijo estuvo hospitalizado varias veces. Y mi esposa tuvo un accidente automovilístico bastante grave que la dejó en coma por varios meses. Mi suegra, después de ver todos los desastres que había caído sobre mi familia, me llevó con una mujer que se supone que era adivina o algo así. Y aquella mujer de inmediato identificó aquel pequeño tatuaje como la causa de todo. Ella me dijo que esa era la maldición de la bruja de la selva, pero que afortunadamente para mí había llegado al único lugar del país en el que eran capaces de ayudarme a deshacerme de esta cosa, pero al mismo tiempo me advirtió que iba a ser realmente doloroso. Obviamente no le creía nada de esto, pues era bastante escéptico con aquello de las brujas y la magia negra. Sin embargo, en aquel momento estaba desesperado. Y uno a veces por la desesperación busca ayuda en cualquier parte. Así que estaba dispuesto a intentar lo que sea que me ayudara. Extendí mi brazo. Aquella mujer vertió un polvo que me hizo que me doliera el brazo. Y ahí presencié algo increíble. El tatuaje parecía como si hubiera comenzado a moverse, como si fuera alguna especie de bicho extraño. A medida que pasaba el tiempo, se movía más violentamente, lo cual hacía que me doliera cada vez más el brazo. Aquella adivina incrustó sus uñas en mi piel y sacó algo totalmente asqueroso. Era una especie de cempiezo o algo así. Inmediatamente la mujer tiró esa cosa al fuego y me pareció escuchar el grito de la abuela de Martín en ese momento. Justo después de aquello tomó unas cuantas hierbas, las molió en una especie de tazón de barro algo extraño
y las puso en la herida que ella hizo para sacar aquel extraño tatuaje. En ese momento, la adivina me dijo que todo debería comenzar a regresar a la normalidad de forma lenta y progresiva, y que la herida que tenía en el brazo podría tratarla de forma normal, pero que por nada del mundo intentara volver a involucrarme con la bruja de la selva. Todo pasó como la adivina dijo, y unas cuantas semanas después de aquello, me di cuenta en realidad que la supuesta abuela de Martín había raptado al niño de sus padres, siendo solamente un bebé, puesto que de alguna forma la policía los había encontrado. Me di cuenta de esto porque los mismos padres se pusieron en contacto conmigo y me lo agradecieron. Todo esto fue muy extraño, pero sin duda alguna, si pude rescatar a un niño de semejante problema, no me arrepiento de nada de lo que pasó. En esta vida hay cosas que no tiene demasiado sentido darle vueltas o encontrar alguna explicación lógica. Cosas tan simples como que lo que tiras a la basura no tiene importancia, pues al fin y al cabo no es más que eso, basura, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que incluso ahí pueden haber cosas fuera de lo común? Y no estoy intentando referirme a que puede haber algún diamante en bruto escondido entre toda la suciedad. Estoy hablando de algo totalmente distinto. Buenas noches a toda la comunidad. Es un placer saludarlos en esta ocasión. Mi nombre es Augusto Solís. Solía trabajar como conductor de un camión de recolección de basura en mi ciudad, y lo hice por casi 35 años. Actualmente tengo 72 años, y me la paso disfrutando de mi tiempo en casa después de haber recibido mi pensión. Si quitamos los días de nacimiento de mis nietos, podría decirse que el día más feliz de mi vida en los últimos años fue cuando no tuve que trabajar más debido a mi edad. Y créanme, no fue porque no disfrutara de mi trabajo, fue algo más. Todo comenzó con una noche de recolección de basura como cualquier otra. Debíamos cumplir con nuestra ruta y llevar toda la basura recolectada hasta el depósito en el que sería incinerada. Pero sin quererlo, encontramos algo totalmente inesperado. Yo estaba en la parte de adelante conduciendo, y atrás del camión estaban el resto de mis 4 compañeros haciendo todo el respectivo trabajo de recolección. Lo único que yo tenía que hacer era mantener una marcha lo suficientemente rápida para que avanzáramos, pero lo suficientemente lenta como para no dejar atrás a mis compañeros. A pesar de mantener la velocidad correcta, vi por el retrovisor que ellos se quedaron atrás de pie frente a un contenedor de basura, por lo cual me frené y empecé a tocar el claxon para que se apresuraran. Al notar que ellos no reaccionaban al ruido del claxon, no tuve más remedio que detenerme y retroceder un poco hasta llegar donde ellos estaban. A veces podíamos llegar a encontrar algún que otro objeto inusual en la basura, y esta podía ser alguna de esas ocasiones. Pero de verdad me sorprendí mucho que ellos no me hubieran avisado que me detuviera. Finalmente terminé de dar reversa y me bajé del camión para comprobar qué era lo que estaba pasando. Allí estaban Pablo, Javier, Carlos y Mario, mis 4 compañeros. Todos rodeaban un contenedor de basura algo inusual. Aquello fue hace varios años, unos 8 o quizás 10 años. Pero puedo recordar la peculiar apariencia de aquel contenedor de manera vívida. Es como si lo hubiera visto el día de ayer. Era de color azul. Tenía algunas decoraciones que lo hacían parecer alguna artesanía algo bizarra. Y alrededor había un líquido rojo espeso. Lo inusual de esto no era tanto su forma, sino el horrible hedor que escapaba de aquel contenedor. Olía peor a la basura a la que ya estábamos acostumbrados. Lo primero que pensamos fue que algún irresponsable había dejado a su mascota muerta en la basura. Lastimosamente, no fueron pocas la cantidad de veces que llegamos a encontrarnos con una situación así, por lo que sabíamos muy bien que tratar con situaciones así era bastante molesto, ya que simplemente no podíamos dejar el animal ahí tirado. Debíamos hacer algo. Le dije a Javier que se apresurara a llamar al control de animales, pues teníamos una ruta que cumplir y una hora a la que debíamos dirigirnos al depósito de basura.
pero él me dijo algo mientras estaba temblando. Augusto, eso no es ningún animal. Esto me dejó un poco confundido, pero por los rostros de Pablo, Carlos y Mario, me dijeron que él estaba hablando muy en serio. Yo me sentí un poco nervioso al momento de acercarme y con mucho cuidado revisé el interior de aquel contenedor. Solo bastó una mirada para saber a qué se referían mis compañeros. Y efectivamente, lo que había ahí no era un animal, sino un hombre. Las circunstancias en las que se encontraba esa persona eran realmente bastante grotescas. Todas las partes desmembradas de su cuerpo estaban revueltas con la basura. Para todos era la primera vez que veíamos una escena tan horrible. ¿Quién pudo haber hecho algo así? ¿Qué había hecho este hombre para encontrar semejante destino tan trágico? Nunca lo sabríamos, pero eso no evitaba que preguntas de este tipo pasaran por mi mente. No pude seguir viendo aquello, y mucho menos soportar el olor a podrido tan fuerte que provenía de aquel contenedor de basura. Así que de inmediato lo cerré y me alejé todo lo que pude buscando aire fresco. Sin embargo, mi resistencia no fue lo suficiente para evitar que todo lo que tenía en mi estómago se devolviera por mi garganta. Honestamente, no tengo idea de cuánto tiempo me la pasé así descompuesto. A los pocos minutos saqué mi teléfono y llamé a la policía para informar de lo que estaba pasando. La operadora que me atendió me pidió que diera una descripción del rostro, pero por nada del mundo iba a volver a abrir ese contenedor y ver aquella escena tan traumática. Así que me indigné. Le dije que qué importaba la cara que tuviera. El hecho de que estaba muerto no iba a cambiar. Así que le pedí que enviara a la policía o a una unidad forense para que ellos verificaran. Me apena mucho haberle respondido de aquella manera tan grosera, pero en ese momento me encontraba realmente nervioso y alterado. No tenía idea de cómo reaccionar a cualquier cosa que pasara a mi alrededor. Y bueno, no tenía el control de mis emociones. Afortunadamente, pareció como si aquella operadora hubiera entendido aunque sea un poco mi estado de ánimo, ya que en todo momento fue amable y no levantó la voz. Al cabo de unos 5 minutos, llegó una patrulla en moto de la policía, y en cuanto vieron el interior del contenedor, hicieron unas llamadas por radio y nos pidieron que abandonáramos el lugar. Obviamente en ese momento tuvimos que informar a nuestro supervisor lo que estaba pasando. Afortunadamente no tuvimos mayor problema y colaboramos todo lo que pudimos con la policía en cuanto acordonaron el lugar. Realmente parecía una escena del crimen como esas de las películas en cuanto llegaron todos los equipos forenses. Nosotros 5 tuvimos que quedarnos para responder a una serie de preguntas que un par de detectives nos empezaron a hacer ni bien llegaron al lugar. No saludaron siquiera, lo cual me pareció increíblemente grosero. Pero en cuanto les remarqué el hecho y ellos se disculparon, supimos por boca de uno de ellos que quien yacía en aquel contenedor era un compañero suyo que había estado siguiendo un caso de asesinatos en serie. Así que era realmente entendible que ellos también estuvieran un poco alterados. Nos retuvieron en el lugar lo que restó de la noche, y no por nada sospechoso, sino porque según ellos querían asegurarse de tomar correctamente nuestra declaración, la cual tuve que repetir muchas más veces de las que me gustaría. Y finalmente, nos dejaron ir cuando salió el sol. Hacía mucho tiempo no tenía una noche tan agotadora. Pero finalmente había terminado, y mis compañeros y yo, en cuanto dejamos el camión en el depósito de basura, nos fuimos directo a dormir a nuestras casas. Todo lo que yo quería era borrar esa imagen de mi cabeza. Desgraciadamente para mí, eso no fue posible, ya que vi el rostro de aquel hombre en mi sueño. No sé por qué razón, pero él parecía estarme pidiendo ayuda antes de que yo lo encontrara en aquel contenedor. Esta imagen se repitió varias veces en mi sueño y terminé levantándome totalmente empapado de sudor y viendo el rostro de preocupación de mi esposa. Ella estaba preocupada porque yo estaba susurrando cosas extrañas mientras dormía. Yo no le conté lo que me había encontrado en el trabajo,
Simplemente no quería preocuparla. En ese momento simplemente me puse de pie, fui al baño y cerré la puerta para poner un poco de agua en mi rostro. Pero en cuanto me miré al espejo, todo lo que pude ver detrás de mí fue aquel hombre de pie mirándome con furia. La impresión y el miedo que recorrió mi cuerpo en ese momento hizo que sintiera como si mi cuerpo entero se calentara y mi pecho empezara a doler. Además de que no pude contener mis gritos y terminé cayendo en el suelo del baño. Yo ya tenía una edad avanzada para ese entonces, así que no creo que necesite explicar lo peligroso que era para mí experimentar ese tipo de sustos. Realmente pude haber sufrido un infarto o un paro cardíaco. Gracias a Dios que nada de eso pasó. Afortunadamente no tuve más incidentes durante el día, el cual se suponía que nos lo habían dado libre en la empresa. Ninguno de mis compañeros habló conmigo, sino hasta la siguiente noche ya en el trabajo, y nos enteramos que no solo yo había tenido una especie de encuentro con aquel hombre. Javier nos contó que tuvo parálisis del sueño y que pudo ver a aquel hombre en un rincón de su habitación, mirándolo fijamente por horas. Carlos dijo que lo vio a través del rostro de su hija cuando fue por ella al colegio, y ella le dio una mirada algo inquisitiva. Por otro lado, Mario escuchó susurros extraños durante todo el día. Sintió que alguien le estuvo tocando el hombro en repetidas ocasiones, y finalmente en la noche, soñó que aquel hombre estaba estrangulándolo. A Pablo no le tocó vivir alguna experiencia de estas, ni ninguna en realidad. Así que simplemente estaba burlándose de nosotros y diciéndonos que solo éramos una banda de viejos supersticiosos. Y quizá así fuera, pero eso no quita el hecho de que al menos yo sí vi lo que vi. Aquella noche todo transcurrió normal, pero a la siguiente, Pablo no llegó a su trabajo debido a que tuvo un accidente mientras manejaba su moto. Obviamente fuimos a visitarlo, y resultó que la razón por la que él se había accidentado es que al mirar el retrovisor, notó que se veía como si alguien estuviese montado en el asiento del pasajero de la motocicleta. Esta persona asomó su rostro y resultó ser el causante de todas nuestras pesadillas, lo cual causó que Pablo diera un volantazo a causa de la impresión y terminó saliendo despedido de su propia moto, así que terminó por romperse varios huesos del cuerpo. Los detectives que nos hicieron el montón de preguntas nos dieron su número para que los llamáramos si había alguna novedad en el caso. Así que decididamente tomé el número y llamé. No tenía ninguna novedad. Obviamente yo solo quería saber exactamente lo que estaba pasando. Honestamente pensé que iban a colgarme el teléfono enseguida, pero el detective que contestó fue realmente amable y me explicó un poco de qué iba el caso. Como dije antes, el hombre que encontramos dentro de aquel contenedor era un detective el cual estaba investigando una serie de asesinatos. El gran problema es que los más sospechosos eran los miembros de una secta nueva en la ciudad, pero no habían conseguido ninguna prueba sólida de esto. Al parecer, aquel hombre se acercó demasiado a la verdad y terminó siendo sacrificado por aquella siniestra secta. Los 5 de nosotros nos asustamos de forma terrible al enterarnos de esto, pensando en 1000 posibilidades de cosas que podrían ocurrir y perdiendo la calma. Afortunadamente, y a pesar del miedo, no nos llegó a pasar nada después de aquel día. Sin embargo, por todo el tiempo que nos la pasamos trabajando, estaba la zozobra de volver a vivir algo como aquello. Volvimos a encontrarnos una que otra mascota muerta dentro de los contenedores, pero afortunadamente, nada más allá de eso. Así fue como pasé los últimos años como conductor de camión de basura, con miedo de volver a encontrarme algo indeseable, o de que aquella secta de alguna forma me encontrara. Sin embargo, esa angustia y ese miedo desaparecieron el día en que finalmente me pensioné y no tuve que volver a manejar aquel camión. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior.
Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Algunos de los que están escuchando pueden decir si alguna vez han pasado por alguna situación en las que, al pasarles algo malo, simplemente fueron un simple daño colateral. Bueno, quizás no todos los que estén escuchando puedan dar una afirmación positiva, pero la historia que vengo a contarles el día de hoy va más o menos de algo así. Mucho gusto a todos. Buenas noches a toda la comunidad. Mi nombre es John. Tengo 35 años y este año estaré cumpliendo 5 años de estar trabajando como uno de los tantos camioneros que se dedica a este oficio en mi país. Realmente disfruto mucho de este empleo, pues no me cuesta demasiado trabajo cumplir con todas las responsabilidades que conlleva. Y con esto no quiero decir que este oficio sea fácil de realizar o algo así. Simplemente quiero dar a entender que este empleo es perfecto para mí. Como seres humanos que somos, en algún momento de nuestras vidas siempre podemos llegar a cometer uno que otro error. Y esa equivocación puede ser algo leve o puede ser una mancha que ensucie nuestro buen nombre. Honestamente, no tengo idea de cómo catalogar el error que cometí aquella vez, pero puedo decir con toda seguridad que lo que pasó aquella noche estará en mis recuerdos para siempre y nunca volveré a cometer ese error. No sé si han escuchado que en algunas carreteras del mundo hay ciertas personas que se lanzan en las carreteras de forma suicida, solo para que los vehículos frenen y así poder robar todo lo que puedan. Mis compañeros de oficio siempre me dijeron que era muy improbable que me encontrara en una situación parecida, pues en realidad mi ruta siempre es la misma. Sin embargo, debo decirles que las posibilidades nunca son cero. Ellos siempre me recalcaron que si me veía en una situación de esas, no me detuviera sin importar lo que viera o que sintiera en el vehículo, que no me fijara en si había transeúntes en la carretera y un montón de recomendaciones más. Imagino que me dieron tantas advertencias porque ellos ya llevan muchísimo más tiempo dedicándose a esto que yo. Con el pasar del tiempo dejé de estar prevenido ante estas situaciones, porque simplemente no pasaban. Así que fui ignorando las advertencias de mis compañeros, hasta que en un punto terminé por olvidarlas, y me puse a mí mismo en una situación algo delicada. Recuerdo que eran casi la 1 de la noche, hora a la que yo conducía normalmente por la ruta que me fue asignada. Esta carretera era tranquila, nunca pasaba nada, y como les decía antes, yo manejaba con la guardia totalmente baja. Y en ese momento, hubo una persona que saltó sobre la carretera, y yo, por reflejo, terminé pisando los frenos para no atropellar a la mujer que se me había atravesado en el camino. Aunque no conducía un camión de carga pesada, seguía siendo peligroso frenar de esa manera, pues el vehículo estuvo a punto de voltear y terminar por volcarse. Afortunadamente no pasó nada grave hasta ese punto, pero créanme que el susto que sentí fue tremendo. Cuando me detuve, bajé el vidrio de la ventanilla y empecé a gritarle improperios a aquella mujer imprudente. Sin embargo, la mujer no se quitó del frente, y en vez de estar asustada o algo así, llevó sus dedos pulgares e índice a su boca y dio un silbido tan fuerte que por un segundo sentí que mis oídos vibraron más de lo normal. Justo en ese momento, un montón de hombres y mujeres salieron de todos los alrededores y rodearon el camión. Al parecer estaban escondidos en la hierba alta y en los árboles que habían a los alrededores, y debido a lo oscuro que estaba todo, era demasiado obvio que no iba a notarlos. Y ahí fue que lo recordé todo. Recordé aquellos consejos y palabras de mis compañeros, y me sentía como un verdadero tonto. Pero aún había algo que yo podía hacer: acelerar a toda marcha. A pesar de haber estado a punto de voltear el camión seguía sobre la carretera, así que maniobrar y escapar no iba a ser algo muy complicado. Y así lo hice. Pero no noté que en el momento uno de ellos se subió hasta la puerta del conductor y me apuntó en la sien con un arma. Ahora sí que ya no tenía ninguna opción. A ellos se les notaba demasiado que llevaban mucho tiempo usando esta modalidad de robo. Y a mí, bueno, se me notaba demasiado que jamás en la vida me habían robado de esta forma. Sin necesidad de ellos decir nada,
Yo simplemente empecé a suplicarles. Les dije que por favor no me hicieran nada, que tomaran todo lo que quisieran y me dejaran ir. Pero el sujeto que me estaba apuntando no dijo nada, solo me obligó a bajarme del camión. Yo le rogué que no se llevaran el camión, que era mi único sustento, pero a ellos no parecía importarles en lo más mínimo, y me indicó que si no me bajaba en ese preciso instante, me iba a volar los sesos. No tuve más remedio que hacerle caso. Primero apagué el motor, me quité el cinturón de seguridad y muy lentamente comencé a bajarme del camión hasta quedar de pie en el suelo, en donde el sujeto que me estaba apuntando con el arma me dijo que me quitara todo lo que traía puesto. Yo pensaba que era una broma. Afuera el clima estaba a 8 grados centígrados. Iba a congelarme de inmediato si me quitaba la ropa. Pero parece que esta persona estaba hablando en serio, porque volvió a apuntarme en la cabeza y me repitió nuevamente que me quitara todo. Estaba demasiado indignado, pero no podía hacer otra cosa. Pero justo cuando empecé a desabrocharme el suéter que tenía puesto, el grito de una mujer inundó todo el lugar y en cuestión de segundos, todo se volvió un caos. Todas las personas que se habían aparecido para intentar robarme empezaron a dispersarse. Yo me quedé ahí de pie, totalmente confundido, mientras todo el grupo de personas corrían desesperadas. Escuché algunos de los gritos de las personas diciendo: ¿qué demonios era esa cosa? El hombre que me estaba apuntando con el arma fue a revisar lo que estaba pasando. Yo aproveché el momento de distracción para volver a abrocharme el suéter y subir a mi camión. Y justo cuando volví a encender las luces delanteras, fue que pude saber finalmente lo que estaba pasando. No pude ver específicamente lo que era esa cosa, pero sin duda había algo ahí afuera llevándose a todo aquel que se encontrara a una velocidad imposible de seguir para el ojo humano. No iba a quedarme ahí para averiguar qué era lo que estaba pasando. Estaba demasiado asustado, así que rápidamente volví a subir el vidrio de la puerta del conductor, prendí el motor y aceleré a todo lo que daba. En ese mismo instante escuché varios disparos. Algunos de los disparos alcanzaron a entrar a la cabina de conducción, pero afortunadamente no me dieron. Ya me estaba alejando de aquellas personas. A lo lejos se podían escuchar los gritos desgarradores de las personas y muchos más disparos. Eran un grupo de 15 personas por lo que alcancé a contar, y ahora solo quedaban algunos cuantos. Una de esas personas alcanzó a subirse a la puerta del conductor y empezó a tocar el vidrio exigiéndome que le abriera. Era un hombre joven, lo recuerdo. Tenía una cara de puro terror. Me gritaba desde el otro lado que por favor le abriera la puerta. Yo no sabía qué hacer. Para empezar, ellos habían intentado robarme, así que estaba bastante indignado. Pero al mismo tiempo, era un ser humano el que estaba rogándome por su vida. Yo dudé mucho, pero finalmente me dispuse a abrir la puerta. Pero justo en ese instante, esa persona fue arrancada de la puerta a una velocidad impresionante. No sabía qué demonios había pasado. Ni siquiera tuve tiempo de ver la cosa que se lo había llevado. Pero la cosa no terminó ahí. En el vidrio de la puerta del conductor, justo donde hasta hace unos instantes estaba el muchacho pidiéndome ayuda, una mano enorme que cubría todo el espacio de la ventana se posó ahí. Era negra y peluda, y parecía que estuviera esperando algo. Solo paso por aquí. Mi intención no es quedarme en este lugar. Por favor, déjame ir. Yo solo estoy de paso. Le dije a la cosa dueña de esa enorme mano. Y al parecer, asintió, porque enseguida retiró su mano. Y no tuve mayor problema para volver a abandonar el lugar. Por el retrovisor, ya no se veían las luces de los disparos. Y ya no se escuchaba nada. Solo estábamos yo y el inquietante ruido de mi motor. Nunca supe qué fue de esa cosa. Estuve a punto de que me quitaran todo ese día, pero aprendí en carne propia que no puedo detenerme por causa de alguien a semejante hora de la noche.
Sé que esto suena demasiado cruel y difícil de procesar, pero no es mi culpa si alguien se lanza a suicidarse sobre mi camión. Yo simplemente nunca volví a frenar mi camión. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado del relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Tuve una larga vida dedicándome a ser un camionero. Este oficio me dio muy buenos y malos momentos, pero al fin y al cabo fueron estos los que me ayudaron a formarme y a construir la persona que soy el día de hoy. En mi pueblo tenemos un decir: en la puerta del horno puede quemarse el pan, con lo cual siempre nos recordamos que debemos estar al pendiente de todo, incluso al último minuto cuando ya todo se vea bien. Y así fue como me pasó a mí, quien irónicamente aprendí la lección más importante de mi vida en mi último momento de viaje como camionero. Mucho gusto a todos. Les extiendo un saludo de buenas noches a toda la comunidad que cumplidamente escucha todas las historias de este canal. Quiero darle muchas gracias a los creadores por darme la oportunidad de contar mi historia en esta ocasión. Mi nombre es José Mario Santamaría. Tengo 67 años y actualmente soy un hombre disfrutando del trabajo de su vida. O pueden simplemente verlo como que soy un anciano que no lleva ni siquiera 3 años recibiendo su pensión. Cuando todavía trabajaba, era un camionero de carga pesada que usualmente transportaba materiales de construcción entre las ciudades de mi país. Pero esto no era lo único. Básicamente trabajaba para una empresa del gobierno transportando lo que sea que se necesitara, inclusive maquinaria pesada y cosas por el estilo. En el último viaje que hice mientras trabajaba, logré algo que nunca creí posible. Logré comunicarme con alguien que había muerto hace varios años atrás. Pero no fue una simple interacción, sino que de verdad logré hablar con esa persona. Verán, en mi país hay varias carreteras que se llenan de niebla gracias a alguna que otra condición. Algunas están muy cerca del mar y se llenan de la bruma marina que el viento tira sobre ellas. Otras porque están en lugares muy fríos, y así hay varios puntos con estas características. Sin embargo, la carretera por la que yo conducía aquella vez no reunía ninguna de esas condiciones posibles para que en los alrededores hubiera una niebla tan espesa que tuve que encender mis luces antiniebla. Pero incluso con estas, ver en los alrededores era realmente difícil. Era mi último viaje, así que no tenía prisa de ningún tipo por llegar a mi destino. Ya llevaba demasiado tiempo en esto como para saber que si me apuraba, las cosas no iban a terminar bien. Y no había manera de que corriera tal riesgo, siendo esa la última vez que estaría sobre el volante de un gran vehículo. Recuerdo muy bien que esa era una carretera sinuosa y que tenía muchas curvas. Sin embargo, no era particularmente peligrosa. Simplemente todo alrededor era bastante silencioso, lo cual de alguna manera parecía un poco intimidante. El viaje había sido un poco largo. Ya era el 5.º día de camino y yo ya estaba bastante cansado. Cuando era joven era capaz de hacer uno de estos viajes como si no fuera la gran cosa, pero en esos momentos me costaba seguir el paso. El paso del tiempo realmente es cruel, ¿verdad? Bueno, en aquel momento tuve que detenerme para descansar un poco. No me bajé del camión porque no quería correr ningún riesgo, pero ahí afuera me pareció ver algo que se movía entre la niebla de una forma extraña. Lentamente, ese movimiento en la niebla se fue acercando a mi camión, y sin importar que tenía todos los vidrios arriba, un montón de niebla se coló a través de estos y terminó por entrar a la cabina. Esta niebla no tenía ningún olor, no incomodaba de ninguna forma, y si no fuera porque el interior de mi camión estaba totalmente lleno de esta, jamás la hubiera notado. Lentamente la niebla tomó la forma de un hombre muy joven, quizás de unos 32 años o menos, el cual me estaba mirando fijamente. Obviamente me asusté un poco, pero en cuanto lo miré detalladamente,
No parecía tener malas intenciones, solo estaba observándome. Por increíble que parezca, pude ver sus labios moverse y reproducir una serie de palabras que jamás en la vida me hubiera imaginado que salieran en esta situación. Dime, ¿tú disfrutas de tu vida? Deberías hacerlo. Esto me pareció totalmente extraño. Le pregunté qué es lo que había querido decir con esto, pero aquel hombre de niebla simplemente se quedó ahí sentado observándome y no dijo ni una palabra más. Podré sonar un poco loco, pero él parecía genuinamente interesado en escuchar mi respuesta. No le hice esperar demasiado y le dije: no lo sé. Solo puedo decirte que, en cuanto termine este viaje, disfrutaré todo lo que pueda mis últimos años de vida. No sé si era una respuesta satisfactoria, pero sin duda alguna fue la más honesta que pude soltar en ese momento, ya que no estaba diciendo nada más que la verdad. El hombre se quedó ahí observándome por un rato, y finalmente se desvaneció. Pero antes de irse me dijo unas últimas palabras. Deberías disfrutar ahora, no después. No puedo negar que tenía razón, y por muy increíble que parezca, aquel pequeño intercambio me hizo reflexionar en muchas cosas. No sé quién era ese sujeto, creo que nunca lo sabré, pero en ningún momento sentí hostilidad por parte de él. Y como les dije antes, aunque fue un pequeño intercambio que podría parecer muy poco significativo, el que una aparición que podría ser el espíritu de un muerto te diga eso, créeme que te puede cambiar tu perspectiva de vida. Hola a todos, soy yo de nuevo. Muchos ya me conocen, pero para los nuevos que estén escuchando mis historias por primera vez, me presento. Mi nombre es William Myland. Por más que hayan pasado más de 10 años en las que estoy retirado de las Fuerzas Armadas, la mayoría me sigue llamando General Myland. En la última parte de mi larga y extensa carrera militar, me asignaron crear y liderar un grupo de fuerzas especiales. Con dicho grupo realizamos las misiones y campañas militares que no suelen salir ni en los periódicos, ni en portales, ni en canales de noticias. Ahora que soy un viejo que pasa los días en su casa aguardando la visita de sus hijos y nietos, he decidido contar algunas de aquellas misiones. Siento que no me queda mucho tiempo de vida, y no creo que sea bueno llevarme el peso de tantas historias a la tumba. Esta historia se llama El Lote 49. Como les contaba la última vez en mi trabajo, siempre convivía con la posibilidad de conocer y muchas veces combatir con el lado más oscuro y oculto de este mundo. Con esa parte que la mayoría de los gobiernos y los sectores dominantes prefieren mantener en silencio. Esta misión fue una de esas. Si bien durante aquella etapa de mi carrera yo gozaba de un alto rango y además de una buena relación con los mandos superiores, yo era consciente de que no siempre se me decía toda la verdad, de que aún conmigo, los mandos más altos solían filtrar la información. Aquella vez supe que no me estaban diciendo todo. La cuestión era relativamente sencilla. El día anterior, un carguero del gobierno había sido atacado. El barco iba lleno de cosas interesantes y tentadoras para un grupo de terroristas: armas, productos experimentales, planos y documentos. El carguero estaba apoyado por un importante sistema de seguridad. El ataque terrorista fue repelido. Muchos de los atacantes incluso fueron capturados, pero el carguero sufrió daños y parte de su cargamento cayó al fondo del mar. Ahí entrábamos nosotros. Mis superiores me citaron a una reunión de urgencia. Allí me explicaron que necesitaban que mi equipo y yo
nos sumergiéramos y fuéramos en busca y rescate de ese elemento en particular. No dijeron qué era, lo llamaron el lote 49. Me dijeron que ignoráramos todo lo demás, que ese era el único bulto que importaba. Yo pregunté qué me pedían que fuéramos nosotros y no un grupo de buzos tácticos que seguramente estaban mucho más preparados que nosotros. Ellos se miraron entre sí. Luego dijeron que los buzos irían con nosotros, pero que el lote era demasiado importante y por eso contaban conmigo y el equipo. 3 horas después, Flint, Carol y yo y un grupo de 4 buzos tácticos avanzamos bajo el agua en un submarino S-80. Viajaríamos en él hasta el lugar en donde se había producido el ataque. Luego la geografía rocosa de aquella zona impediría que descendiéramos más. Deberíamos hacerlo nosotros solos. Bajar, encontrar el lote, encaramarlo a la grúa robot y volver al submarino. Todos percibimos cuando los silenciosos motores del submarino se detuvieron. El personal nos indicó que estábamos en el lugar del ataque. Preparamos y nos cargamos en la espalda nuestros equipos. Poco tiempo después, los 7, nosotros 3 y los 4 buzos, estábamos en el agua. Llevábamos un equipo de lo más sofisticado, comunicadores y también impulsores adheridos a los tubos de oxígeno que nos permitían movernos a mayor velocidad cuando lo necesitáramos. Flint era el encargado de manejar la grúa robot que descendería cuando encontrásemos nuestro objetivo. En los primeros metros todavía el agua tenía un tono azulado y gris, producido por la luz del sol que hasta allí se abría paso. Luego, cuando empezamos a descender, todo se fue oscureciendo. Antes de que la penumbra nos rodeara, di la orden de que encendiéramos las luces de nuestros trajes. Enseguida, un buen número de haces de luz blanca atravesaron la negrura del agua. Como nos lo habían indicado, las formaciones rocosas abundaban. Tenían formas extrañas y muchos de estos bordes tenían un filo de lo más peligroso. Pronto pudimos ver los resabios del enfrentamiento del día anterior. Pedazos de metal, 2 naves de asfalto hundidas y poco a poco empezamos a encontrar los contenedores. Los había de todos los tamaños y todos estaban identificados con un número de color negro en sus caras laterales. Nosotros teníamos la orden expresa de ignorar a todos y cada uno de ellos. Solo nos debía importar el lote 49. En ocasiones, y aún con las luces, debíamos acercarnos a los lotes para poder chequear su número. Cuando nos movíamos, las luces de nuestros trajes nos permitían ver la gran cantidad de cardúmenes que circulaban cerca de nosotros. Peces pequeños y medianos, de colores vivos, que cuando eran enfocados por los haces, aceleraban su marcha y huían de nosotros. El fondo rocoso, el brillo de los peces, los restos de la batalla. Realmente era un escenario surrealista que, hasta el día de hoy, tantos años después, puedo recordar con bastante precisión. La cantidad de contenedores y residuos de la batalla era muy grande. Tuvimos la necesidad de separarnos. Ordené a Carol que, acompañada de 2 de los buzos tácticos, bajaron un poco más. Nosotros nos quedamos revisando el área, utilizando los impulsores que en pocos segundos salieron de mi campo visual. Apenas unos minutos después, mientras nosotros seguíamos revisando la basura y contenedores, escuché la voz de Carol en el comunicador. Aquí, Carol, lo encontramos. El lote 49 lo encontramos. Yo le pregunté cuál era el tamaño de la carga. Carol me dijo que era de tamaño mediano. Ni siquiera esa información me la habían compartido los altos mandos. De inmediato Flynn se puso a trabajar en los controles que tenía incorporados a su traje. Ordené que todos fuésemos hacia Carol. El último en llegar fue Flint, y unos minutos después de su llegada, vimos la forma de la grúa robot llegando hacia nosotros.
Al estar todos juntos otra vez, la sumatoria de nuestras luces nos permitió tener un panorama medianamente claro de lo que era a nuestro alrededor. Estábamos en una especie de valle, rodeado por crestas y formaciones de roca que se elevaban como torres. Peces brillantes, medusas y un sinfín de criaturas que yo solo conocía por los documentales de televisión nos rodeaban casi ignorándonos. Flynn colocó la grúa a unos 3 metros por encima del contenedor, que como bien había indicado Carol, comparado a los otros que habíamos visto desperdigados por allí, no era de los más pequeños, pero tampoco demasiado grande. Las correas se desprendieron del robot y rápidamente nos encargamos de asegurarlo con firmeza y estabilidad. Estábamos realizando las últimas comprobaciones, cuando de repente se produjo un temblor. El piso oceánico se estaba moviendo. Pedazos de roca se desprendieron. El lote vibró, pero se mantuvo en su lugar gracias a la grúa. Todos los peces, todos los cardúmenes que hasta ese momento nadaban tranquilamente a nuestro alrededor, salieron despavoridos y huyeron. Unos segundos después, todo se calmó. Pregunté si todos estaban bien y así era. Me comuniqué con el control del submarino. Ellos nos dijeron que también habían sentido el temblor, pero lo extraño era que no tenían notificación alguna de actividad sísmica. Se produjo un nuevo temblor, y este fue más fuerte que el anterior. Era imposible mantenerse en pie. Las corrientes también se alteraron, y la mayoría de nosotros nos separamos. La comunicación con el submarino se cortó inmediatamente. Fuese lo que estaba pasando, no tenía sentido que nos quedásemos allí a averiguarlo. Así que ordené a Flynn que activara de regreso la grúa de la nave y que todos iniciáramos el ascenso en ese mismo momento. Y fue allí cuando lo vimos. Habíamos conseguido reagruparnos. Por lo tanto, las luces de todos nos permitieron verlo con la mayor claridad posible. Yo diré que era un pulpo, porque, por más que era de un tamaño descomunal, fue a lo primero que su forma me remitió. Pero ustedes pueden llamarlo e imaginarlo como monstruo o criatura. Sus tentáculos eran mucho más que los 8 que todos sabemos que tienen los pulpos. No sé cuántos eran, pero eran muchísimos y nacían de todas partes de su cuerpo. Y además, los pulpos no tienen boca. Tienen algo que se llama sifón y utilizan para impulsarse. Pero esta criatura, esta bestia, que era más grande que el mismísimo submarino que nos había traído hasta allí, tenía una rajadura por debajo de los ojos de la que se veía con claridad que sobresalía un buen número de dientes delgados y filosos que nacían en forma desordenada y apuntaban en todas las direcciones. La bestia gruñó y el agua vibró a su alrededor y enseguida avanzó hacia nosotros. Fui el primero en reaccionar. De un grito activé a todos para que comenzaran a subir. Ordené a Flint que activara la grúa y de inmediato el robot comenzó a subir hacia el submarino, acarreando el lote 49. Nuestras luces empezaron a alumbrar hacia arriba, hacia donde pretendíamos llegar. Un nuevo gruñido nos sacudió y toda la roca a nuestro alrededor vibró de forma violenta y comenzó a desmoronarse. Un tentáculo amarillento emergió de la oscuridad y, moviéndose a una velocidad pasmosa, rodeó la cintura de uno de los buzos y luego desapareció, llevándoselo. Activé el impulsor a mi espalda y comencé a subir a buena velocidad. Los demás ya estaban a un par de metros por encima de mí. Miré hacia abajo y de la oscuridad absoluta vi emerger al pulpo. Sus interminables e infinitos apéndices salían despedidos hacia adelante, justo hacia nosotros.
Yo di la orden desesperado por el comunicador de que disparasen. Inmediatamente todos detuvimos nuestros ascensos y disparamos con el armamento especial que nos había entregado el ejército. Yo no tenía esperanza de que aquella munición especial submarina pudiese acabar con semejante monstruo, pero sí esperaba que pudiera al menos ralentizarlo. Las municiones rebotaban en la piel gruesa del pulpo y en vez de demorarlo, parecieron enfurecerlo, haciendo que acelerara hacia nosotros. Un tentáculo rodeó el brazo de Flint, tiró de él y se lo llevó con velocidad hacia las fauces abiertas de la bestia. Con un impulso conseguí interceptarlo, pero la fuerza del tentáculo era tal que nos arrastraba a los dos sin dificultad alguna. Como las armas no le habían generado ningún daño, a lo único que atiné fue a atacarlo con mi cuchillo. Hiperafilado como estaba, conseguí al tercer intento lastimar la piel de la bestia, y luego, con todas mis fuerzas lo clavé en la herida. No era posible cortarlo, pero al menos logré que redujera la presión y soltara a Flint. La bestia gruñó, y nosotros conseguimos escapar. Mientras ascendíamos, vi cómo Carol cargaba de uno de los buzos que estaba malherido, y cómo los otros dos peleaban contra los tentáculos sin posibilidad alguna. En pocos segundos, el pulpo gigantesco simplemente se los tragó. El impulsor de Carol comenzó a fallar por un golpe que había recibido. Dejé a Flint y me acerqué a Carol. Activé manualmente el impulsor del buzo. Que evidentemente había perdido el conocimiento. Y yo mismo colaboré con el mío para que alcanzáramos el contenedor del lote 49, que ascendió a buen ritmo gracias a la grúa robot. Me di vuelta y comencé a disparar hacia la criatura, pero nada parecía detenerlo. Llegué a pensar que todos moriríamos ahí, pero en ese momento, en ese preciso instante, una idea rondó mi cabeza. Quizás era la única oportunidad que teníamos. Subí y me junté con los demás. Todos habíamos bajado con unas pequeñas cargas de detonación que servían para casos en los que hubiera que destruir alguna roca en pos de liberar a algún contenedor. Le pedí a Flint que detuviera la marcha de la grúa. Todos me miraron extrañados, ya que la consideraban nuestra única oportunidad de llegar rápido y con vida al submarino. Pero Flint obedeció de inmediato. Adherimos nuestras cargas. Eran 4 en total, porque Carol quitó del cinturón del buzo la de él al contenedor y las activamos con retardo. Creo que fue ahí cuando comprendieron mi plan. La bestia se nos venía encima. Eran solo cuestión de segundos. Prácticamente estaba encima nuestro. Y en ese instante, cortamos las correas y el lote 49 se hundió directo hacia las fauces abiertas de la bestia. Y nosotros 4 nos aferramos a la grúa robot, que ahora liberado del paso del contenedor, ascendía a mayor velocidad. Me gustaría contarles que la explosión fue memorable y que vi al pulpo desintegrarse, pero no fue así. Solo fue suficiente para aturdirlo, demorarlo y hacer dar uno que otro rugido de dolor. El mar se volvió a su lado y nos dimos cuenta de que estábamos cerca del submarino. La bestia ya no apareció. No creo que estuviese cómodo cerca de la superficie. Abordamos y ahí recién nos relajamos un poco, mientras el personal del submarino nos preguntaba por lo que habíamos pasado, por los demás que faltaban y sobre todo por el lote 49. Yo, prácticamente a punta de pistola, les ordené que arrancaran de inmediato y nos sacaran de allí. Podría decirse que esta no fue una misión exitosa porque nunca recuperamos el lote 49, pero en ocasiones, el solo hecho de escapar con vida es más que suficiente. Esa fue la primera de unas cuantas veces en que tuve mis diferencias con mis superiores. Cuando me preguntaron por el lote,
Les dije que lo fueran a buscar al estómago de aquel pulpo gigante, el mismo pulpo por el cual ellos conocían su existencia, y por eso nos habían mandado a nosotros. A ellos no les cayó nada bien mi respuesta, y mucho menos el poder recuperar aquel lote, del cual nunca supe de su importante contenido. De todas formas, ese día algo les quedó claro. Si querían seguir contando con mi equipo, no debían volver a ocultarnos información tan importante nunca más.